Buenas noches, compañeros, compañeras. Por favor, Buenas, anotándose, por favor, en el chat para verificar su asistencia. Anotándose el chat, por favor. Ya. Anotándose en el chat. Anotándose. Anotándose el chat, por favor. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver. Ok. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor, ahorita es cuando. Sí. ¿Mm? Bien. disculpen la pregunta, tendremos corto. Sí, lo vamos a tener este sábado. Vamos a El sábado lo hacerlo va a habilitar. el sábado, lo voy a habilitar a eso de las 7 de la noche. Espero que a esa hora todos estén disponibles. Yo sé que les estoy robando tiempo con su familia o con los amigos, pero la verdad es que es la única hora en donde podemos hacer esto con alguna holgura y sin tener comprometido cuestiones de trabajo. Consulté la vez pasada y me dijeron que sí, que les parecía. Estamos programándola para esa hora. Va a ser algo realmente corto, sí, corto, ¿verdad? Así que por favor no van a invertir mucho tiempo en resolverlo, pienso. Si es que pónganse las pilas y traten de contestar eso correctamente, de manera de salir excelente para así tener una nota que soporte lo que viene del parcial. No sé si hay comentarios con relación a la tarea número 8, no sé cómo la sintieron, qué comentarios hay, si hay alguno. No he tenido la oportunidad todavía de revisarla, pero me gustaría saber la impresión
cómo lo vieron, cómo sintieron la octava tarea. ¿Fue muy difícil? ¿Fue trabajosa o qué? Bueno, yo sentí que esta vez estuvo más fácil porque era más teoría que ejercicios y ¿Qué ejercicio? a veces los ejercicios hay que investigar para ver cómo resolverlos. Ajá. Sí. Normalmente, sí, la tarea era más de lectura y tratar de darle respuesta a las preguntas que se hicieron, ¿verdad? Eso fue lo principal. Creo que había un problemita el último, ¿verdad? Del equilibrio del consumidor o no. No sé cómo lo sintieron ese, si pudieron hacerlo bien. Solo había un ejercicio, sí, creo que así era, ¿verdad? Sí, el sexto Veamos. ejercicio fue. El sexto, sí, el sexto. Bueno, me alegra de que lo hayan sentido un poco más potable, digamos, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con la teoría del comportamiento del consumidor. Vamos a ver una segunda parte, ¿verdad? Que se refiere al tema de las curvas de indiferencia y a lo que se llama la tasa marginal de sustitución. Estos dos temas están vinculados a explicar cómo es que el consumidor se comporta según los dos modelos que estamos analizando en la parte teórica. Ya vimos prácticamente el primer modelo, que es el modelo de la utilidad marginal, ¿verdad? Ahora vamos a ver el modelo de las curvas de indiferencia. Los dos modelos explican el comportamiento del consumidor. En la teoría primera que vimos, el primer modelo que hemos estado analizando en la clase anterior, es el modelo más antiguo, digamos el de la utilidad marginal. Sin embargo, ambos modelos son complementarios. El que vamos a ver ahora es el modelo un poco más moderno, que es el de la teoría de las curvas de indiferencia. Sin embargo, los dos, como digo, el uno es complemento del otro, pero son dos enfoques diferentes, digamos. Pero los dos llegan a las mismas conclusiones. Esta parte es bastante teórica, pero lleva también un componente matemático que es necesario comprenderlo a ciencia cierta para poder explicar la teoría microeconómica que hay detrás de estos modelos, ¿verdad? La economía, compañeros, es eso, son modelos que tienen una base teórica, pero también tienen una base matemática, y es la base matemática la que trata de explicar esa teoría. Habemos algunos que sentimos más fácil una explicación analizándolo matemáticamente que analizando teóricamente, ¿verdad? Pero, como digo, los dos enfoques son complementarios, tanto la teoría como la práctica matemática. Entonces, ahora trataremos de escudriñar el modelo de las curvas de indiferencia y su complemento, que es la tasa marginal de sustitución. Los objetivos que perseguimos para hoy son conocer los supuestos del modelo de las curvas de indiferencia. Segundo, que sepamos interpretar el alcance de cada supuesto del modelo. O sea, tenemos que comprender con una claridad suficiente cuál es el contenido y el alcance de cada supuesto, porque si no entendemos los supuestos, el modelo queda en entredicho, no se entiende. Tercero, saber definir lo que se entiende por curva de indiferencia. Esto ya es pura teoría, digamos. ¿Cómo es una curva de indiferencia? ¿Qué es lo que me está diciendo? Porque la curva habla por sí misma. Cuarto, poder construir e interpretar el significado de las curvas de indiferencia. Eso debemos de poderlo hacer y poderlo interpretar. Además, saber qué es la tasa marginal de sustitución, ¿verdad? Y su interpretación. Y por último, entender las relaciones que hay entre la tasa marginal de sustitución y la utilidad marginal.
en el consumo de los bienes X y Y. Como les decía, los dos modelos se relacionan. Entender las relaciones, aquí debe decir relaciones, entre la tasa marginal de sustitución y la utilidad marginal. Aquí puede ver usted la relación que hay entre los dos modelos. El que ya vimos es de la utilidad marginal y el que vamos a ver ahora es de las curvas de indiferencia y la tasa marginal de sustitución. Los medios que vamos a emplear siempre, la plataforma ClaroLine, que nos sirve de mucho. Zoom, ya no se diga, es un instrumento valiosísimo, un medio muy poderoso. Una presentación de PowerPoint, que es la que estamos viendo y analizando. Y este instrumento que es la guía de trabajo para esta clase. El anuncio de esta actividad, el capítulo 8 que ya estamos leyendo y lo utilizamos también para responder la 8ª tarea, tomada de nuestros autores Parkin y Loria, Microeconomía con enfoque de Latinoamérica, ¿verdad? Estamos compartiendo esta bibliografía en la semana 10 de nuestra página interactiva. Y lo que quiero que leyeran era la página 181 hasta la página 186 para discutir esta parte. Y además contamos con la presentación del PowerPoint que se llama Teoría del Consumidor, que he elaborado especialmente para ustedes. Ese es lo que vamos a tratar hoy. Si hay preguntas, ahora es cuando. ¿Ya están todos en el chat? ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Vamos a la presentación. Aquí estamos. Esta es la presentación que estamos compartiendo con ustedes y que ya les había enviado un primer avance de la primera parte. Continuamos ahora. Ya habíamos visto el modelo de utilidad y valor de los bienes y servicios y la utilidad cardinal y ordinal, que era con lo que íbamos a terminar la exposición de la vez pasada. Ahora vamos a ver el componente 3, que son las curvas de indiferencia, y el componente 4, que es la tasa marginal de sustitución. Vamos a avanzar en estos otros dos temas, subtemas, digamos. Entonces, vemos lo siguiente. Estábamos aquí. Ok, esto es lo que habíamos visto. Y habíamos reflexionado sobre el equilibrio del consumidor, que tenía que cumplirse estas dos condiciones. El consumidor, decimos, está en equilibrio en tanto en cuanto se cumplan estas dos condiciones. La primera es que la utilidad marginal respecto al precio de cada mercancía tiene que ser exactamente igual para todos los bienes que se adquieren. Aquí puede ver usted en el ejemplo que hicimos, 12 útiles entre $2 da 6, ¿verdad? 6 útiles por dólar. Y 6 entre 1, pues da 6. ¿Por qué razón es 12 entre 2 y 6 entre 1? Aquí está la explicación. Porque adquirimos exactamente 3 unidades de X y 6 unidades de Y. Entonces, el presupuesto que teníamos es igual a $12, que exactamente gastamos ese presupuesto en toda su magnitud, sabiendo que solo adquirimos 3 unidades de X, que vale 2 cada uno, 2 por 3 son 6, más 6 unidades de Y, multiplicado por $1 que vale cada uno, son 6 también. Entonces, 6 más 6 son 12. Son las dos condiciones que debe satisfacerse el equilibrio del consumidor. Repito, la utilidad marginal a precio, la razón utilidad marginal a precio tiene que ser igual para todas las mercancías que se adquieren, y la segunda condición es que el valor de las mercancías que se adquieren tiene que ser igual, la sumatoria del valor
de las mercancías que se adquieren tiene que ser exactamente igual al presupuesto con que contamos para gastar. Esas son las dos condiciones para el equilibrio del consumidor. No se les olvide. Entonces, habíamos dicho, hasta aquí habíamos llegado. El consumidor maximiza la utilidad, dijimos, cuando el último dólar gastado en cada bien que compra le proporciona la misma utilidad marginal. O sea, cuando la relación entre la utilidad marginal y el precio es la misma para todas y cada mercancía del conjunto de consumo, sin exceder el ingreso disponible por unidad de tiempo. Esas es las dos condiciones que acabamos de ver, expresadas matemáticamente en la lámina anterior y dicho en teoría acá en este primer párrafo de esta lámina. Si la regla de maximización no se cumple, entonces el consumidor perfectamente puede aumentar la utilidad total de su consumo con solo intercambiar entre mercancías. ¿Por qué razón? Porque él maximiza cuando se cumplen estas dos condiciones. Pero si una de las dos condiciones está fallando, entonces el consumidor puede perfectamente aumentar su bienestar, aumentando la utilidad, intercambiando mercancías que consume de otra manera hasta lograr esa maximización. El enfoque, decimos, de la utilidad marginal explica perfectamente la ley de la demanda. ¿Ok? La ley de la demanda es perfectamente explicada por este modelo teórico de la utilidad marginal. ¿Por qué razón? Sencillo. Cuando un bien aumenta su precio, la relación que hay entre utilidad marginal y precio se pierde. ¿Ya? Al perder el equilibrio, entonces vas a sustituir el bien que aumentó, que disminuyó la utilidad marginal por dólar gastado, por otro bien que no ha cambiado su precio. Entonces, al aumentar el precio, cambia la relación utilidad marginal a precio y eso te obliga a reducir el consumo de un bien y aumentar el consumo de otro. ¿Cuál otro? El sustituto. Y eso es lo que dice la ley de la demanda. Cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y es obvio. ¿Por qué disminuye? Porque la relación de utilidad marginal a precio también disminuye. Cuando el precio de un bien aumenta, la relación de utilidad marginal a precio baja. Y al disminuir, entonces, la cantidad demandada, pues también disminuye. ¿Por qué? Por eso dice acá arriba bien claramente. Cuando no estás en equilibrio de consumidor, tú puedes perfectamente aumentar tu utilidad total sin hacer ningún gasto alguno, solo aumentando el consumo de aquel bien cuya relación de utilidad marginal a precio sea mayor y disminuyendo el otro producto cuya utilidad marginal a precio es menor. Esta es la explicación, por lo cual el modelo de utilidad marginal te explica la ley de demanda. ¿Qué vamos a entender, compañeros, por utilidad cardinal y utilidad ordinal? El modelo de la utilidad marginal ocupa lo que se llama la utilidad cardinal. ¿En qué consiste la utilidad cardinal? Estamos hablando de utilidad cardinal cuando la utilidad se pueda medir por esa medida ficticia que se llama útil, ¿recuerda? Para recordar esto, veamos lo siguiente. La tabla que hicimos de esto, aquí está, a ver. Aquí está, mire esto. Cuando yo consumo una unidad de X, mi utilidad total es 10. ¿10 qué? 10 útiles. Entonces, quiere decir que la utilidad total se puede medir a través de una unidad de medida que se llama útil. ¿Qué es ficticia la medida? Sí, es cierto. Pero esa medida está asociada a un número.
Cuando yo seguí aumentando el consumo de X a 2, mi utilidad total aumentó a 18. Nuevamente, 18 útiles. Entonces, la utilidad se llama cardinal cuando se puede medir a través de una unidad de medida, valga la redundancia, que en este caso es un número. Por eso es que se llama utilidad cardinal. Entonces, la utilidad cardinal, compañeros, es la utilidad que ocupa el enfoque de la utilidad marginal. ¿Por qué razón? Porque asocia la utilidad con un número. Y ese número es lo que mide el útil, que te reporta el consumo de cada unidad sucesiva de cada bien que vas consumiendo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual hablamos de utilidad cardinal. Aquí está, mire. El análisis de la utilidad cardinal se basa en el establecimiento de una unidad de medida que se llama útil para la unidad o satisfacción que proviene del consumo de un determinado bien, a la cual le corresponde un número específico. Entonces, cuando nosotros usamos el enfoque de la utilidad marginal, lo que estamos haciendo es utilizando la utilidad cardinal. ¿Por qué cardinal? Porque la satisfacción que deriva del consumo de un bien se asocia con un número de útiles que derivamos de ese consumo. Esa es la razón, ¿ya? De hablar de utilidad cardinal. En cambio, la utilidad ordinal no usa un número, sino que la utilidad ordinal lo que hace es utilizar un ordenamiento, una prelación, un ordenamiento. O sea, este primero, este prefiero más que este otro. Este lo prefiero más que este otro. ¿Ya? Entonces, no estás hablando de un número, sino que estás hablando de un ordenamiento. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ya? Pero es ordinal. ¿Ok? Entonces, acá es un número, es un numeral que te mide el útil en la utilidad cardinal, pero en la utilidad ordinal no. El enfoque que no se basa en una unidad de medida, ¿por qué? Porque no trabaja con útiles de la utilidad, sino en la posibilidad de poder ordenar las utilidades o satisfacciones pertinentes del consumo de los bienes. O sea, se basa en poder establecer la importancia relativa que tiene estas. O sea, yo lo que puedo hacer es, mire, si yo estoy hablando de la utilidad ordinal, lo que estoy hablando es de un orden de preferencias entre combinaciones de mercancías. Yo prefiero esta combinación a esta otra. O estoy indiferente entre esta combinación y esta otra. Cuando hablo en esos términos, compañeros, estoy utilizando el enfoque de la utilidad ordinal. Ordinal es un orden de preferencia, ¿ok? De prelación entre combinaciones de mercancías que se consumen, ¿ok? Cada uno de nosotros, compañeros, tiene claramente un orden de lo que le gusta, ¿verdad? Usted sabe lo que le gusta, lo que le es indiferente y lo que le disgusta en materia de consumo. Entonces, si usted es capaz de decir, yo prefiero esto a esto otro, usted está utilizando la teoría de la utilidad ordinal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted puede establecer un ordenamiento de lo que prefiere contra lo que no prefiere. Y si usted tiene 3 o 4 combinaciones de consumo y dice, esta la prefiero en primera instancia, esta en segunda instancia, esta en tercera instancia, entonces usted está estableciendo un orden. Está entonces hablando de utilidad ordinal. Usted sabe lo que le gusta, lo que le disgusta y lo que es indiferente. Y entre lo que le gusta, sabe lo que le gusta más, lo que le gusta un poco menos
y lo que le gusta es muy poco, pero le gusta de todas maneras. ¿Eh? Esa es la utilidad ordinal, así, en palabras sencillas. Entonces, el enfoque de la utilidad total y marginal es el enfoque del análisis de la utilidad. Está basado en la utilidad cardinal. Quedemos claros en eso. El enfoque de la utilidad marginal es un enfoque de la utilidad cardinal. En cambio, la teoría moderna del comportamiento del consumidor está basada en el análisis de la utilidad ordinal, que es lo que vamos a ver ahorita, que es el análisis de las curvas de indiferencia. ¿Ok? Visto y dicho eso, empecemos a ver los supuestos de este nuevo modelo. Entonces, el enfoque de las curvas de indiferencia, compañeros, se basa en 3 supuestos. Fíjense bien, ¿cuáles son estos? Integridad, consistencia e insaciabilidad. Recuerda, integridad, consistencia e insaciabilidad. ¿En qué consiste el supuesto de la integridad? Bueno, eso consiste que cuando el consumidor individual enfrenta la elección entre varias combinaciones de bienes, puede escoger efectivamente cuáles de ellas prefiere o cuáles le son indiferentes o cuáles no, rechaza. Eso queda en entredicho, pero digamos cuáles prefiere y cuáles son indiferentes. Eso es lo que se llama el supuesto de la integridad. Usted es capaz de enfrentar sus elecciones sabiendo que usted puede decir cuáles de esas combinaciones que usted puede escoger o decidir sobre ellas, prefiere y ante cuáles va a estar indiferente. Ese es el enfoque, o supuesto, perdón, de la integridad. Segundo supuesto, el enfoque de la consistencia. ¿En qué consiste este? Bueno, en que el consumidor es consistente en tanto en cuanto es capaz de decidir entre diferentes combinaciones de bienes. O sea, las decisiones del consumidor son transitivas. Este es un principio matemático. No sé si ustedes se acuerdan de la ley de transitividad de la matemática. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? La ley de transitividad que dice... ¿Nadie? La ley de transitividad dice lo siguiente, compañeros. Si yo prefiero A con respecto a B, pero prefiero B respecto a C, entonces A es preferible a C. Ese es el principio de transitividad. Si A es preferible a B y B es preferible a C, entonces A es preferible a C. ¿Sí o no? Esa es la consistencia. Ese principio de consistencia es cuando el consumidor es capaz de decidir entre diferentes combinaciones de bienes y queda claro cuál es la que prefiere respecto a los demás, en orden a la ley de transitividad. ¿Ok? Ese es el supuesto de consistencia. Además, tenemos el supuesto de insaciabilidad. ¿En qué consiste este supuesto? Ningún consumidor jamás estará satisfecho. O sea, el consumidor nunca se le encuentra que alcance una satisfacción plena. Siempre va a estar insatisfecho con todos los bienes deseados. O sea, que el principio de esa insaciabilidad se asocia con esta frase: más es mejor o más es preferible que menos. ¿Sí o no?
Cada uno de ustedes piensa así. Cada quien agarre pan para su matate. Fíjense bien que estos tres supuestos no tienen nada de extraño en la conducta de nosotros como consumidores. ¿Ok? Cada uno de nosotros puede perfectamente escoger y sabe plenamente al tomar sus decisiones cuáles combinaciones de bienes prefiere y cuáles le son indiferentes. ¿Ok? Usted bien lo sabe. Segundo, este otro supuesto también lo practicamos nosotros en nuestra vida como consumidores. Si yo prefiero la combinación de bienes A respecto a la combinación de bienes B, pero además prefiero la combinación de B con respecto a la combinación de bienes C, quiere decir entonces que la combinación de bienes A es preferible a la combinación de bienes C. ¿Ok? Este es el principio de la ley de transitividad de la matemática. Y eso es lo que en la teoría económica se conoce como el supuesto de la consistencia en las curvas de indiferencia. El otro supuesto es que no tiene nada tampoco de extraño como nosotros consumidores. ¿Quién no me va a aceptar esto? Más es mejor. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros siempre quiere más en vez de menos. Entonces, por eso decimos, más es mejor. O lo que es lo mismo, más es preferible que menos. ¿Ok? Entonces, esa es insaciabilidad. Tres principios que gobiernan el modelo de las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué vamos a entender por curva de indiferencia? La curva de indiferencia, compañeros, es un lugar geométrico. ¿Por qué decimos un lugar geométrico? Porque la curva de indiferencia se representa en un plano cartesiano. ¿Y qué es un plano cartesiano? Bueno, son dos ejes, el eje X, que es horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Esos dos ejes, el eje X y el eje Y, definen un plano, el plano XY. Ese plano XY define una gran cantidad de puntos. Es un lugar geométrico. Pues bien, la curva de indiferencia es un lugar geométrico de los puntos que representan diferentes combinaciones de dos bienes, bien X, bien Y, de los que el consumidor obtiene el mismo nivel de satisfacción o utilidad. ¿Ok? Entonces, bien, cuando yo tengo una curva cuyos puntos todos representan combinaciones de bienes X y Y, ante los cuales el consumidor obtiene la misma utilidad o la misma satisfacción, ese conjunto de puntos que ocupa esa curva dentro del plano cartesiano es la que se conoce con el nombre de curva de indiferencia. ¿Ok? Entonces, la curva de indiferencia se representa en este plano cartesiano. Acá lo podemos ver. Observe, por favor. Fíjese. Acá tenemos la curva de indiferencia. Es esta, ¿no? Es esta curva. ¿Ya? Esta curva está definida en este plano cartesiano. Este plano cartesiano está definido por un eje horizontal, que es el eje X, donde está el consumo de los bienes X, y el eje de Y, que es vertical, en donde están representados los consumos de los bienes Y. ¿Ok? Entonces, este plano cartesiano, que definen estos dos ejes, al interior de ese plano cartesiano hay un conjunto de puntos que están señalados por esta curva. Esta curva que estamos viendo acá es una curva de indiferencia. ¿Ok? Es una curva de indiferencia. ¿Ya? Es esta. Ahora bien, en esta curva de indiferencia, si bien tiene una infinidad de puntos a lo largo de todo su trazo, ¿verdad?
Yo solo he señalado sobre la curva 4 puntos. El punto B, el punto E, el punto A y el punto F. Estos 4 puntos pertenecen a la curva de indiferencia. Pero además he señalado otros 2 puntos. El punto C, que está afuera de la curva de indiferencia, pero está en el plano cartesiano. Y el punto D, que también está en el plano cartesiano, pero que está debajo de la curva de indiferencia. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de saber interpretar lo que acabo de decir. La curva de indiferencia es el lugar geométrico, dije, en donde cada punto representa una combinación de bienes X, Y, ¿verdad? En donde cada uno de ellos representa el mismo nivel de satisfacción o utilidad. O sea, yo como consumidor estaría indiferente en consumir la combinación de bienes que está en B, en E, en A o en F. Particularmente, A, E y F son puntos en donde yo estoy indiferente en estar consumiendo en cualquiera de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy indiferente? Porque cualquiera de los 4 que he señalado me ofrecen el mismo nivel de satisfacción. ¿Ok? Entonces, si eso es así, yo estoy indiferente a consumir cualquiera de ellos. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de eso que acabo de decir? Veámoslo. ¿Es el de integridad, el de consistencia o el de insaciabilidad? ¿Mm? ¿Cuál es el supuesto que está metido en lo que acabo de decir? ¿Integridad, consistencia o insaciabilidad? Consistencia. ¿Consistencia? ¿Mm? Integridad. 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 ¿Por qué? Porque dice que usted, como consumidor, sabe decidir y está consciente entre cuáles de ellas prefiere o cuáles le son indiferentes. Entonces, si yo estoy diciendo que en esta curva de indiferencia B, E, A o F, yo puedo coger cualquiera de ellas porque soy indiferente en cualquiera de ellas, porque me dan el mismo nivel de satisfacción. Entonces, si a mí una combinación de bienes me da la misma satisfacción que cualquier otra, entonces yo estoy indiferente entre ellas. Al fin y al cabo me da lo mismo, pues estoy indiferente. Si me dan el mismo nivel de satisfacción, yo estoy indiferente. ¿Ok? Entonces, el supuesto que está implícito en lo que acabo de decir es integridad. ¿Ya? Estoy indiferente. ¿Por qué? Porque las 4 me dan el mismo nivel de satisfacción. Si eso es así, entonces puedo coger cualquiera. Es como cuando a ti te dicen, mire, fíjese que usted puede inscribir microeconomía en el grupo 1, 2 y 3. Ya sabemos que solo hay uno en la UPES. Pero en universidades enormes como en España o Estados Unidos, hay un montón de grupos, ¿verdad? Pero fíjese que todos, el 1, 2, 3 y 4 se imparten a la misma hora, pero en diferentes locales. Entonces, como se imparten a la misma hora y en diferentes locales, tú estarías indiferente, meterte en cualquiera de los 4, no sé, de que tengas que te guste alguna persona que vive en el grupo 1, 2, 3 o 4, si todos se imparten a la misma hora, pero en diferentes locales. A no ser de que haya un local que tenga aire acondicionado, sea más amplio y haya personas más agradables en donde quieres estar. Ahí es diferente. ¿Eh? Pero si todos tienen las mismas condiciones, entonces estaría indiferente en inscribirte en cualquiera de los grupos. ¿Te fijas? Entonces, el supuesto que está implícito en esto es integridad. ¿Por qué? Porque tú puedes escoger entre si prefieres una combinación o estás indiferente entre ellas. En este caso, estás hablando que cualquiera de las 4 es indiferente.
A. Pero es diferente el caso de C. ¿Mire usted? La combinación C, si usted se fija, está afuera de la curva de indiferencia. La curva de indiferencia es esta, definida por B, E, A y F. Pero C está en la posición noreste. Si este es el norte, este es el sur, este es el este y este es el oeste, entonces el punto C está ubicado al noreste de la curva de indiferencia. Este punto es muy diferente a B, es muy diferente a A, si usted se fija. Entonces el punto B y el punto C tiene una combinación de bienes que brinda mayor utilidad. ¿Por qué razón? Porque contiene más del bien X y del bien Y, por lo que es un punto de otra curva de indiferencia más alejada del origen. Este punto no está sobre esta curva, está en posición noreste. Quiere decir que aquí, supuestamente, podría estar otra curva de indiferencia. Acá podría pasar otra curva, mire usted, así. Este punto pertenece a otra curva. ¿Ya? Por eso dice, C es una combinación de bien que brinda mayor utilidad, puesto que contiene más de X y de Y, por lo que ese punto es de otra curva de indiferencia más alejada del origen. ¿Ok? Pero está diciendo que ofrece más de X y de Y. ¿Será eso cierto? Veamos si eso es cierto. Aquí está C, mire usted, C, aquí está C. Si usted se fija, en el punto B, acá está la cantidad de Y que se consume para este punto. En el punto B y C se consume esto de Y. La distancia que hay desde 0 hasta este punto. ¿Ok? Pero en el punto B se está consumiendo exactamente esta cantidad de bienes de X. Un poquito menos de 5. Aquí está. Pero en C se está consumiendo más de X. Mire usted. ¿Por qué? Porque en C se está consumiendo, aquí vamos para abajo, se está consumiendo un poco más de 5. En B se consume menos de 5 y en C se consume más de 5. Entonces, el punto C se prefiere al punto B. ¿Por qué? Porque consume más de X a pesar de que está consumiendo exactamente lo mismo de Y. Por eso dice, en C es una combinación de bienes que brinda mayor utilidad, puesto que contiene más de X, en este caso sí es cierto, C tiene más de X que B, o más de Y, por lo que es un punto que está en la curva de indiferencia más alejada del origen. Este punto no pertenece a la curva de indiferencia de color negro, sino que pertenece a una curva roja aquí. ¿Ok? Pero veamos el caso de este bien. En el punto A se está consumiendo, si usted se fija, mire, vamos para el eje de Y, perdón. Aquí está, mire. En A se consume esto de Y, desde 0 hasta Y, en A. Pero en C se está consumiendo de Y desde 0 hasta acá. Se consume más de Y en C que en A. Entonces, el punto C, como bien dice acá, contiene más consumo de X, ¿sí? C consume más de X en este tramo y consume más de Y. Es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, C es un punto que se prefiere más que B y más que A. ¿Por qué razón? Porque contiene más de X o contiene más de Y. Y entre
según hemos dicho en el supuesto, más es mejor, ¿recuerda? En el supuesto de saciabilidad. C es más apetecible que B y que A. ¿Por qué? Porque consume más de X y más o más de Y. Y como el supuesto dice que más es mejor, entonces C es preferible a B o a A. Pero el problema es que C es un punto que no pertenece a la curva que estamos analizando, sino que pertenece a una curva más alejada del origen de ordenadas. Está más lejos. El caso de D es lo contrario. Vamos a borrar para que no hacernos bolas. Vamos a borrar acá. ¿Ok? El caso de D es diferente. Si usted se fija, mire. Si usted se fija, permítame. Si usted se fija, el caso de D es diferente. D está ubicado por debajo de la curva de indiferencia que estamos considerando. Quiere decir entonces que D no pertenece a la curva de indiferencia de color negro. En todo caso, pertenecería a otra curva de indiferencia, que sería una que va aquí por abajo. Está ubicado al sur oeste de la curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque está ubicado en el sur oeste. Acá vemos claramente una cosa. ¿Cuánto consumimos en E de X? Pregunto. ¿Hay alguien que opina? Cinco, No te creo. ¿Cuánto? 5, creo. 5, así es. En el punto E consumimos 5 de X. ¿Y cuánto consumimos de Y? También 5. También 5. Ok. Pero en D, ¿cuánto consumimos de X? 5 y 3 de Y. Y 3 de Y. ¿En cuál punto estaría mejor? ¿Cuál preferirías tú? ¿D o E? E, E. ¿Por qué? ¿Por porque qué? tengo más en Y. Porque consumimos más de Y, aunque consumimos lo mismo de X. Pero veamos el otro caso. ¿Cuánto se consume en F de X? 8, 8. ¿Y cuánto consumimos de Y? 3, 3. Bueno, entonces, ¿qué preferís? ¿Consumir en D o consumir en F? F. En F, claro. ¿Por qué? Consumo más en X. Porque consume más de X, así es. Y más es mejor, ¿verdad? Más es mejor. Es el supuesto de saciabilidad. ¿Te fijas? Entonces, como decimos acá, D es una combinación de bienes que proporciona menor satisfacción, puesto que tiene menos de X y de Y. Luego, ese punto pertenece a una curva de indiferencia más cerca del origen. O sea, así como este punto C está más lejos del origen, entonces es otra curva. Entonces acá en D también está pasando otra curva de indiferencia. ¿Se fija? ¿Eh? Aquí está pasando otra curva diferente. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es el punto. Entonces decimos, ¿qué podemos sacar de lo que acabamos de mencionar? Permítame, vamos a borrar. Ok. Entonces, estamos claros que C no pertenece a la curva de indiferencia, tampoco D. Pero que C es preferible a cualquiera de estos 4 puntos que están sobre la curva. ¿Por qué? Porque consumen más de X o más de Y.
En cambio, el punto D está también fuera de la curva de indiferencia y como está por debajo, entonces estaríamos consumiendo menos de X o menos de Y. Consecuentemente, el punto D es menos preferible que cualquiera de estos cuatro y mucho menos preferible que C. ¿Por qué? Por el principio o el supuesto de la integridad. ¿Se acuerda? Lo que decíamos, C es preferible a E y E es preferible a D. Entonces C es preferible a D. ¿De acuerdo? Ese es el famoso principio o supuesto que llamamos, el supuesto que llamamos de, aquí está, el supuesto de consistencia. ¿Ya? Es la ley de transitividad. El supuesto de consistencia me dice claramente que C es preferible a E o que C es preferible a A, pero A es preferible a D. ¿Por qué? Porque A o E o B tiene más consumo de X o de Y que D. Entonces, cualquiera de ellos es más preferible que D. Entonces, si C es preferible a A, pero A es preferible a D, entonces C es preferible a D. ¿Ya? Ese es el principio de lo que llamamos consistencia. Consistencia. ¿Ok? Entonces, pues, se va cumpliendo los supuestos. Si la combinación C, decimos esto, es preferible respecto a B, y esta, o sea, B, es preferible a D, luego la combinación C será preferible a D. ¿Sí? Correcto. C es preferible a D. Para estar indiferente entre las combinaciones E y F, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, aquí hay una reflexión muy importante. E y F. Si bien E y F me son indiferentes, pero si yo quiero moverme de E a F, lo que tengo que hacer es sacrificar. Dejar de consumir 2 unidades de Y para aumentar el consumo de X, de 5 a 8. Si yo quiero bajar de E a F, si bien, fíjense bien, es indiferente escoger E o F. ¿Por qué? Porque me dan el mismo nivel de satisfacción. Sin embargo, si yo quiero pasar de E a F, puedo hacerlo. Puedo escoger E o F. En tanto en cuanto yo deje de consumir 2 unidades de Y y aumentar 3 unidades de X. ¿Por qué? Porque pasa de 5 a 8, o sea, aumenta 3, pero tiene que disminuir 2 al pasar de aquí para acá. De 5 a 3. Entonces, si quieres algo más que de otro punto, tienes que sacrificar algo de lo otro. Esa es la única manera de estar indiferente a lo largo de toda la curva de indiferencia, que tenés que sacrificar el consumo de uno para aumentar el consumo de la otra. Ok. ¿Preguntas? ¿Te preguntas? ¿No? Sigamos entonces. ¿Está claro? Pues? Sigamos entonces. Veamos cómo es que se construye un ejemplo de las curvas de indiferencia. Tenemos esta tabla. En esta tabla tenemos 4 números romanos. 1, 2, 3 y 4. Y en cada conjunto de números romanos tenemos consumo de X y consumo de Y. ¿Ok? Así está en 1, así está en 2, 3 y en 4. Aumentamos siempre el consumo de X y a cambio de aumentar el consumo de X, disminuimos el consumo de la Y. Lo mismo pasa en la 2, mire. Aumentamos de 3 a 8, pero el consumo de Y baja de 12 a 4. Lo mismo pasa en la otra tabla.
aumentamos el consumo de X de 5 a 9, pero disminuimos el consumo de la Y de 12 a 5.4. Y pasa lo mismo en la tabla 4, en donde aumentamos el consumo de X, de 7 a 12, y disminuimos el consumo de la Y de 12 a 5.3. Casualmente, ese es el comportamiento de las curvas de indiferencia. Aumenta una, disminuye la otra. Entonces, en la tabla que acá estamos viendo acá al lado derecho de este panel, se muestran, ¿verdad?, puntos sobre 4 curvas de indiferencia distintas para un mismo consumidor. Un consumidor puede tener n infinito número de curvas de indiferencia. Se nos pide primero que dibuje las curvas de la 1 a la 4 y en el mismo plano cartesiano, XY. Y además que expliquemos en qué consiste o qué es lo que nos indica cada curva de indiferencia. Entonces, la gráfica será la siguiente. Aquí la podemos ver. Mire usted. Esta es la curva 1, Romano 1, ¿eh?, que arranca con el consumo de X, con X2, el consumo de la Y es 13. 13 de Y con 2 de X. Usted se fija, el consumo de X va a aumentar desde 2 hasta 7. Desde 2 hasta 7. En cambio, el consumo de la X se va a restringir o va a disminuir, va a bajar desde 13 hasta un poco menos de 3. Según la tabla es 3, ¿cuánto? Es 2.7. Menos de 3, 2.7. ¿Ok? Aquí está. Lo mismo comportamiento va para curva de indiferencia 2, que comienza el consumo de X en 4 y termina el consumo de X en 8. En cambio, la Y comienza el consumo en 12 y disminuye hasta el consumo de Y, que es en 4. Y así va también la 3 y la 4. Ahora, ¿qué es lo que nos está indicando estas 4 curvas de indiferencia? Que pertenecen a un mismo consumidor. Nosotros como consumidores podemos tener n curvas de indiferencia para combinaciones de bienes X y Y. Y todas tienen esta forma. ¿Ya? Son decrecientes de izquierda a derecha. Decrecientes de izquierda a derecha. O sea, comienzan en un valor alto en X y terminan en un valor bajo en X. O sea que mientras X aumenta, lleva a disminuir. Entonces, a más de X, menos de Y. Entonces, significa que la curva de indiferencia se tendrá comportamiento inversamente proporcional. A medida que aumenta X, tiene forzosamente que disminuir Y, el consumo de Y, sea cual fuese la curva de indiferencia. Entonces, ¿qué representa cada una de estas curvas? Representan en forma gráfica los gustos y las preferencias de un consumidor. Eso representa cada curva de indiferencia. Pero además, representa que el consumidor es indiferente a todas las distintas combinaciones de X y Y que estén ubicadas sobre la misma curva de indiferencia. Pero prefiere los puntos en una curva de indiferencia más alta a los de las curvas más bajas. O sea, la curva de indiferencia que representa las combinaciones que son más preferidas están en las curvas de indiferencia que se encuentran más lejos del origen de las
coordenadas de este plano cartesiano. Entre más lejos se encuentren de este punto las curvas de indiferencia, van a representar combinaciones de bienes consumidos que son preferidas respecto de las otras. O sea, las combinaciones que representa la curva de indiferencia 4 son preferidas a las combinaciones de la curva 3 o de la curva 2 o de la curva 1. ¿Por qué? Porque más es mejor o más es preferible que menos. Por esa razón es que entre más lejos la curva de indiferencia se aleje del origen de coordenadas, entonces esa es más preferible. Entonces repito, las curvas de indiferencia representan los gustos y preferencias del consumidor, pero a la vez el consumidor representa, cada curva de indiferencia representa que el consumidor es indiferente a todas las distintas combinaciones de X y Y que están sobre la misma curva, pero no está indiferente entre las combinaciones que hay a lo largo de diferentes curvas de indiferencia. O sea, prefiere los puntos de una curva de indiferencia más alta o más lejana del origen de coordenadas del plano cartesiano en donde están representadas dichas curvas. Entonces, decimos lo siguiente. Aún cuando se ha decidido representar los gustos de un consumidor dibujando aquí 3 o 4 curvas de indiferencia, el campo de estas curvas es denso. ¿Qué queremos decir con eso? Quiere decir, compañeros, que en un plano cartesiano hay una infinidad. Y cuando digo infinidad, tómenlo literalmente con lo que digo, el término. Hay un infinito número de curvas de indiferencia en ese plano cartesiano. ¿Acaso lo hemos representado 4? Pero acá, en este plano cartesiano, para este consumidor, hay una infinidad de curvas de indiferencia. ¿Ok? Entonces, a ese conjunto se dice que es un campo denso. Es decir, hay una infinidad de curvas en ese plano. ¿Cómo se llama ese conjunto de curvas de indiferencia? 4 o una infinidad de ellas. Se llama mapa de indiferencia del consumidor. Todas las curvas de indiferencia de un consumidor constituyen lo que se llama mapa de indiferencia del consumidor. Ahora bien, los consumidores diferentes tienen distintos mapas de indiferencia. O sea, yo como consumidor tengo mi propio mapa de indiferencia, de mis curvas de indiferencia. Tú, como consumidor, cualquiera de ustedes, tiene su propio mapa de indiferencia. Ahora, el mapa tuyo contra el mapa mío son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tus gustos y preferencias o mis gustos y preferencias son completamente distintos. Esa es la teoría. O sea que acá, en este marco teórico que estamos viendo, no se cumple aquello de que a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. ¿Dice usted? ¿Qué es lo que quiere decir ese dicho? A ver, discutamos. Que no todos estamos de acuerdo con los mismos gustos. Ah, perfecto. Sin embargo, si usted le pregunta a Perico de los Palotes, cualquiera, ¿ah? ¿Cuál es el smartphone que prefiere? Ah, la mayoría te va a decir que es la última generación de los Apple. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos trastorna, nos enajena lo que se llama la propaganda, la publicidad, el marketing. ¿Ya? El marketing tiene por objetivo engañarnos, lo mismo que la propaganda que hace cualquier gobierno. Nos engañan, nos cambian nuestros gustos y preferencias y nos cambian nuestra independencia como consumidores. ¿Eh?
Entonces nos embrutecen, pues, cuando nosotros deberíamos de tener nuestros particulares gustos y preferencias conforme a este marco teórico que estamos viendo. ¿Ok? Por eso es que el modelo económico neoliberal lo que pregona es eso, una independencia como consumidor, ¿verdad? Eso es lo que pretende. Pero a nosotros la realidad nos enajena. Es otra, porque hay un marketing agresivo en el mercado que nosotros nos estamos moviendo y nos dice que debemos consumir, cuándo debemos de consumir, cuánto tenemos que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enajena, nos enloquece. Pero bueno, yo los estoy planteando lo que es la teoría económica que les ayudaría a tomar mejores decisiones para su vida. ¿Ok? Tómelo o deje. Yo solamente le planteo para que usted tome en cuenta este marco teórico y trate de encontrar su propia independencia como consumidor. Consumidores diferentes tienen distintos mapas de indiferencia, eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que nos vuelve y nos homogeniza? Ah, la realidad triste, ¿verdad? Cuando nos vemos influenciados por la publicidad o la propaganda. Cuando cambian los gustos de un consumidor, también hace que cambie su mapa de indiferencia. Acá es donde nos cambiamos de todo. ¿Por qué? Porque nos influencia. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esto que les acabo de reflexionar. Entonces, como hacen lo que hemos dicho, los supuestos que hemos estudiado, lo que hemos explicado de las curvas de indiferencia y el ejemplo que acabamos de ver, podemos percatarnos de algunas propiedades de las curvas de indiferencia, compañeros. Las curvas de indiferencia tienen básicamente 4 propiedades que deben de tenerlas siempre presentes. La primera es que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Eso ya lo intuimos, ¿eh? Cuando vimos la forma de las curvas de indiferencia, vimos que ellas decrecen de izquierda a derecha. ¿Recuerda lo que dijimos? Eso quiere decir que en la medida que X aumenta su consumo, debe sacrificarse consumo de Y. Entonces significa que tú no puedes, según esta teoría, aumentar el consumo de X sin sacrificar el consumo de Y. ¿Por qué razón? Porque tenés limitado tu presupuesto. Tú tienes un presupuesto por unidad de tiempo que hace que tú puedas solo consumir cierta cantidad de bienes. Y si quieres más de uno, tienes que sacrificar de otro. Así como ustedes están haciendo en este momento. Ustedes tienen un presupuesto de tiempo de 24 horas por día. ¿Ok? Entonces, si usted quiere divertirse más y estudiar, tiene que estudiar menos. O viceversa. Quiere estudiar más, tiene que divertirse menos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio de la pendiente negativa de la curva de indiferencia. Es decir, es decreciente, decimos, de izquierda a derecha, porque el consumidor debe obtener más de un bien a cambio o en compensación de disminuir el consumo del otro bien. O como dijimos en el gráfico, al pasar de E a F del gráfico que vimos de la curva de indiferencia primera. La otra propiedad es las curvas de indiferencia que estén más al noreste representan mayores niveles de utilidad o satisfacción. Esta es una propiedad que se la demostré acá. Entre más lejos se encuentra una curva de indiferencia, todas sus combinaciones son, si bien entre ellas son indiferentes, pero entre curvas de indiferencia, esta es la que tiene las combinaciones de consumo que son preferidas respecto a la 3, a la 2 o a la 1. ¿Por qué? Porque están más alejadas, están más lejos en la posición noreste del plano cartesiano. Como lo dijimos acá. Aquí lo dice. Las curvas de indiferencia que estén más al noreste representan mayores niveles de utilidad o satisfacción. ¿Ya?
tal como el punto C de la curva que vimos allá, que pertenece a una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas. Esta propiedad garantiza que existe un número infinito de curvas de indiferencia, ¿verdad?, que constituye lo que se llama la familia de curvas de indiferencia en el espacio de bienes, o lo que llamamos el plano, lo que llamamos el mapa de indiferencia. Mapa de indiferencia o familia de curvas de indiferencia es exactamente el mismo concepto. Mapa de curvas de indiferencia o familia de curvas de indiferencia es el mismo concepto, compañeros. ¿Ok? Entonces es la segunda propiedad de la curva de indiferencia. Tienen pendiente negativa. Las curvas de indiferencia más lejos del origen de ordenadas representan mayores niveles de utilidad o satisfacción. Tercero, no se intersecan, o sea, no se cortan entre ellas mismas. ¿Qué pasa si se cortaran entre ellas mismas? Estaríamos en contradicción con el supuesto de integridad y racionalidad del consumidor. ¿Me explico? Las curvas de indiferencia no se pueden cortar entre ellas mismas. ¿Por qué razón? Porque sería un principio de violación a el supuesto de integridad, ¿verdad? Y de la racionalidad del consumidor. O sea, estaríamos en contra del principio de integridad y consistencia. O sea, integridad y racionalidad. Esos son los dos principios. Integridad y consistencia o racionalidad, como le estamos llamando allá. Esos dos principios se estarían negando si las curvas de indiferencia se intersectan o se cortan. Veamos por un momento el pizarrón. Permítame un momentito. Ok. Veamos el pizarrón por un momento. Ok. Aquí tenemos el pizarrón. Supongamos que tenemos este plano cartesiano. Ok. Acá se consume el bien X y acá tenemos el yin Y. Pero tenemos una curva de indiferencia así. Esta es la 1. Y tenemos esta otra curva de indiferencia, que es la 2. ¿Ok? Ok. Realmente esto no puede suceder nunca en un mapa de indiferencia o en una familia de curvas de indiferencia. ¿Por qué razón? Porque sería una contradicción a la tercera propiedad de las curvas de indiferencia, porque dice claramente que las curvas de indiferencia no se intersecan, o sea, no se cortan. Estas dos curvas de indiferencia estarían cortándose acá. Mire usted, en este punto, acá se estarían cortando. Ajá. ¿Qué sucede si esto ocurriría así? Bueno, veamos qué pasa. Por un momento, veamos esta situación. ¿Ok? Veamos aquí. Perdón. Está malo esto, a ver. No, esto. Vamos a borrar esto, por favor. No quiero borrar, ¿eh? Ay, Dios, me borró toda la babosa. No, veamos otra vez. A ver. Ok. Dije que esto no puede suceder. ¿Por qué razón? Este punto, compañeros, A. Este punto es el B. Este punto es el C. Este punto va a ser el D. Y este punto va a ser el E. ¿Ok? Entonces, A, C y E pertenecen a la curva 2. Y como tal estaríamos indiferentes entre estar en A, en C o en E, o en consumir
la combinación en A, en C o en E. ¿De acuerdo? Pero también los puntos B, C y D pertenecen a la curva de indiferencia 1. Entonces yo estaría indiferente entre consumir en B, en C o en E. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, si está entendido, veamos una cosa. A es preferible a B. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, no escucho nada. Hola. Es preferible a Ali, ¿Por qué? Ya? Dígame. porque hay más consumo ¿De qué? ¿De X o de Y? de Y. De Y. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre ya? ¿Cuál es tu nombre? Cindy, Cindy. Bien, Cindy. Perfecto. Ahora bien, misma Cindy. A es preferible a C. pienso que ahí es preferible C. No, no. Fíjate bien. A es preferible a C. A y C. A, Pregunto. A es preferible a C o es indiferente. Es indiferente. Es indiferente. Cindy, es indiferente. ¿Por qué es indiferente? Porque pertenecen a la misma curva de indiferencia 2. ¿Sí o no? Y B y C. ¿B es preferible a C? ¿Sí o no? Sí, porque están en la misma curva de indiferencia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el principio de racionalidad? O el supuesto de racionalidad, en donde dijimos, A es preferible a B, pero B es indiferente a C. Entonces, A es preferible a C, no, ¿verdad? A es indiferente a C también, como lo es B y C. Acá hay una inconsistencia, ¿te fijas? Porque hay dos que son indiferentes. Hay dos puntos indiferentes en la curva de indiferencia 2 y hay dos puntos que son indiferentes en la curva 1. Pero cuando yo trato de establecer el principio de transitividad entre los tres puntos, no me funciona, porque si A es preferible a B y B es diferente con C, entonces A no puede ser preferible a C. Entonces se cierra, se niega el principio de transitividad que existe entre lo que estábamos hablando. ¿Ah? Principio que se cumple en otros términos con otra situación. Ya se lo voy a plantear para que lo vean. ¿Ya? Veamos. Si se fijan, miren. Si ustedes se fijan, verán lo siguiente. Fíjese usted. Miren. Tenemos esto. X, Y. Entonces, tenemos esta curva de indiferencia y tenemos los puntos A y tengo el punto B
de la curva 1. Y tengo un punto C, ¿verdad? Que pertenece a otra curva de indiferencia, que pasa por ahí arriba. Y tengo otro punto D, aquí, D, que pertenece a otra curva de indiferencia, dentro de un mapa de indiferencia. Pero, si este mapa de indiferencia, esta curva es esta, pasa por D, este punto, y esta otra curva de indiferencia pasa por esta otra, entonces yo puedo decir lo siguiente. C es preferible a A. ¿Por qué? Porque C está más alejada del origen de ordenada. Ya sé que entre más lejos está, las combinaciones de consumo de E son preferibles a esta. Pero A es preferible a D. ¿Por qué? Porque el punto A está más lejos del origen de ordenadas y la combinación de bienes de este es mucho mayor que el D. Entonces, si A se prefiere a, perdón, si C se prefiere a A y A se prefiere a D, entonces C es preferible a D. Acá se cumple el supuesto de racionalidad, ¿ah?, que hablamos originalmente. ¿Ya? ¿Se fija? En cambio, ¿por qué se cumple ese principio? Porque ninguna de las curvas de indiferencia se intersecan. O sea, ninguna de las curvas de indiferencia se cortan. Caso contrario de lo que vimos en el gráfico que les dibujé anteriormente. En el gráfico que les dibujé anteriormente hay una inconsistencia, porque no se cumple la ley de transitividad matemática entre diferentes puntos. ¿Por qué no se cumple? Porque las curvas se están cortando entre ellas mismas. Entonces, por esa razón es que decimos lo siguiente. A ver. Por eso es que decimos lo siguiente. ¿Ya? El tercer propiedad de las curvas de indiferencia dice que las curvas de indiferencia no se cortan, no se intersecan, porque sería una violación al supuesto de integridad y racionalidad del consumidor. O sea, lo que hemos llamado anteriormente el principio de integridad y consistencia o racionalidad. Estos dos principios son los que fallan cuando las curvas de indiferencia se cortan. Y eso nunca debe de ocurrir. ¿Por qué? Porque es una contradicción al modelo. Y la última propiedad es que las curvas son convexas al origen de ordenadas. Cuando digo convexas al origen de ordenadas quiere decir que observan esta forma. Perdón. Observan esta forma. La convexidad de esta curva se da porque es decreciente de izquierda a derecha. Cuando la curva de indiferencia es decreciente de izquierda a derecha, o sea, representa una relación inversamente proporcional entre el consumo de X y Y, entonces siempre va a tener esta forma. O sea, la convexidad de la curva está orientada hacia el origen. Esta curva es convexa al origen y cóncava hacia afuera. La concavidad es esta parte hacia allá, para allá. Y la convexidad es hacia el origen. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que las curvas de indiferencia son convexas al origen. O sea, que dado los niveles de utilidad, la cantidad de un bien Y, que un consumidor esté dispuesto a cambiar por una unidad adicional del bien X, es decreciente con cada cambio sucesivo. De lo anterior, entonces, se deduce que las curvas de indiferencia entre dos bienes, ¿ya?, no pueden ser dependientes positivas, primera conclusión. Y segunda, que no pueden ser cóncavas al origen de coordenadas. O sea, estas tres propiedades niegan el hecho de que las curvas de indiferencia puedan ser dependiente positiva o cóncavas hacia el origen de coordenadas. Al contrario, son convexas con relación al origen de coordenadas.
Por esta razón es que estas curvas de indiferencia no son curvas de indiferencia. Mire usted, esta es una curva cóncava respecto al origen de ordenadas. Esta es una curva cóncava respecto al rumbo que sur-este. Y esta es una curva cóncava respecto al rumbo noroeste, perdón. Esta curva representa una combinación entre un bien, que es X, y un mal, que es Y. Cuando yo estoy combinando el consumo de un bien X contra un mal, que es Y, entonces la curva va a tener esta forma. Cuando yo combino un mal, que ahora el mal es X, y el bien es Y, entonces la curva va a tener esta forma. Y cuando yo combino dos males, X es un mal y Y es un mal, o sea, son cosas que yo no quiero, ¿verdad? Entonces la curva va a tener una forma cóncava respecto al origen. Entonces, de dos males, la utilidad más alta se da en el rumbo hacia el origen de ordenada. ¿Por qué razón? Porque de los males, han oído ustedes el dicho que dice, del mal el menos. Entonces, si estos dos X y Y son males, entonces la curva entre más se acerque al origen de ordenadas es mejor que en la medida en que está más lejos. Porque de dos males, lo mejor es lo menos. Lo mismo pasa acá. Si el mal está ubicado sobre el eje de X, entonces el bien, la curva para que genere un bienestar debe desplazarse hacia allá, en dirección hacia donde apuntan las flechas. Acá es donde está la utilidad más alta y acá es donde está la desutilidad más alta. O sea, del mal, el menos. ¿Ok? De X, el menos. Y lo mismo pasa con esto. Si yo quiero utilidad más baja, entonces tengo que correr la curva hacia este lado. Pero si quiero más bienestar, debo de correr esta curva que combina un bien contra un mal. Debo de correr la curva hacia este lado. O sea, en dirección hacia abajo y a la derecha. ¿Ok? Cuando son dos males, debe ser hacia la izquierda y hacia abajo. Y cuando es un mal y un bien, cuando el mal está en X y el bien en Y, entonces debe de ser, el desplazamiento de la curva debe ser hacia la izquierda y arriba para que estemos en una condición de bienestar mejor. Pero estas curvas, compañeros, no le hagan caso realmente porque esto representa condiciones anormales a el comportamiento del modelo que estamos viendo. Vamos a llegar hasta aquí y recuerden, vamos a tener laboratorio corto este sábado a las 7 de la tarde o de la noche, si usted gusta. ¿Ok? Preguntas, si hay. Dejaría tarea breve este fin de semana, Víctor. No, hija, no, porque usted va a tener laboratorio. Ok, perfecto. Bien. No. El No. laboratorio el sábado y el parcial el lunes, así sería. El lunes, así es, perfecto, así es. El laboratorio es el sábado, ¿qué? 2 y el examen es el lunes 4, ¿verdad? A la hora de costumbre. ¿Ok? Estudien, por favor, el capítulo 8 de su libro, ¿verdad? Estudien también el capítulo, vamos a examinar, bueno, le voy a poner de todas maneras un correo, indicándole que vamos a examinar, pero les doy un adelanto. Vamos a examinar elasticidad y la teoría del consumidor hasta esta clase, hasta donde llegamos hoy. ¿Ok? El capítulo 4 y el 8. 4 y el 8, más las transparencias de esta exposición que estamos llevando. ¿Sí? Eso sería. Y lo que hemos visto en las tareas breves, ¿verdad? De todas maneras lo voy a poner para que tengan referencia. Y lo mismo
Esta segunda presentación de este día en PowerPoint la va a subir, ¿verdad? Sí, se la puede anexar también. Sí, sí, a la orden. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Lick. Gracias, Gracias. Liz. Buenas noches. Bueno, buenas noches.